Comenzamos en algunos 2 minutos. Saludos Jessica, saludos Jasmine. Ok, habemos 16. Le voy a dar un minuto más a que se conecten algunas personas que vienen de los grupos. Los que tengan el enlace, compártalo en los grupos que tengan, cosa de que todo el que pueda se conecte. Okay. Ok, son las 8:05 hora del este. Vamos a comenzar. Saludos Jessica, hola. Vamos a comenzar. Vamos a estar hablando hoy de lo que son particiones en las tablas. Para los que es la primera vez atendiendo una charla, mi nombre es Carlos Serrano. Soy puertorriqueño, vivo en Carolina del Norte actualmente. Me desempeño como ingeniero de bases de datos principal en una compañía llamada Dude Solutions. Me pueden conseguir en sqlinsights.info, me pueden conseguir en mi Instagram sqlinsights o en mi canal de YouTube como Carlos D. Serrano. También soy uno de los administradores del grupo aquí en Aprendiendo Bases de Datos con SQL Server. Así que cualquier duda o pregunta que tengan, por favor háganla. A mí me gusta que interactúen en la charla. Y vamos a aprender un poco hoy de lo que son tablas particionadas. ¿Okay? Vamos primero a hablar de cuál es la diferencia entre una tabla regular y una tabla particionada. La tabla tradicional, dentro de la tabla están todos los registros en el orden que escojamos dependiendo de nuestra llave. Si escogemos una llave incremental, pues todos los registros se encuentran en esa llave incremental. Cuando hablamos de partición no es otra cosa que dividir nuestra tabla en distintos archivos y en distintos grupos para así poder segregar la carga que se utiliza en los discos y en las consultas para tablas grandes. Partición no es algo que usted va a ver una mejoría inmediata con tablas pequeñas. Una tabla de 1 millón de archivos. Usted puede que vea alguna mejoría. Pero partición es algo que se utiliza mucho para organizar los datos a nivel de disco y para obtener mejor rendimiento cuando estamos trabajando con millones y millones de registros. Especialmente si usted tiene registros que el tamaño por registro es grande. En el caso de hoy vamos a bregar con una tabla aproximadamente 1 millón de registros. Obviamente no vamos a ver una diferencia extraordinaria por el hecho de que los datos son pequeños. Pero si usted multiplicara los beneficios que vamos a ver hoy por 10, por 15, por 20 millones de registros, se ve una diferencia notable. Para ponerles un ejemplo, en mi trabajo yo tengo algunas tablas que tienen 600, 700 millones de registros. No es recomendable que usted tenga todos los 600 millones de registros bajo una partición, porque al momento de usted intentar encontrar un registro va a tener que navegar por otros 600 millones de registros que se encuentran en esa tabla. Así que esto es una representación gráfica de lo bien básico que es partición. Y vamos a ir sobre todos los conceptos de cómo se particiona una tabla. Si tuvieran alguna duda o pregunta, por favor háganla en el momento y yo estoy monitoreando el chat. Y así puedo ir contestarle sus preguntas según se vayan dando. Gracias, Mark. Ok, partición. Vamos aquí a pasar a nuestra pantalla principal.
Particiones. Particiones son una función que se encontraba solamente en SQL Server Enterprise hasta 2017. O sea, si usted utiliza SQL Server 2016 hacia atrás, necesita tener SQL Server Enterprise o Developer Edition, porque Developer Edition es basado en Enterprise, para usted poder utilizar estas funciones. No es una función que se encuentre en Standard hasta SQL Server 2017. En SQL Server 2017 se convirtió en una función Standard, con la excepción de ciertas funciones que vamos a hablar el miércoles que viene, no, el próximo de arriba, que voy a dar una charla un poco más avanzada de otros aspectos de particiones. Hoy vamos a hablar de cómo crear una partición, qué hace una partición, y vamos a ver ciertas maneras de lograr esto. Todos los ejercicios que están aquí se van a discutir completamente, y los ejercicios van a estar disponibles en mi GitHub, y el link va a estar en el video cuando se suba a YouTube. ¿Okay? Así que van a poder crear la base de datos, insertar los registros y hacer todo lo que yo estoy haciendo con esto. Bien importante mencionar que el que esté trabajando con estos registros puede que tenga que cambiar este patrón que se encuentra aquí, porque este patrón es local en mi contenedor que yo utilizo de Docker en mi Mac. Así que cuando usted vaya a ejecutar esta sentencia, cambie ese patrón y ponga donde usted quiere las filas, porque lo más seguro no va a estar disponible a menos que usted tenga la misma configuración que yo en su Docker, y yo utilizo una configuración especial en mi Docker. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Vamos a crear una base de datos completamente en blanco. La base de datos se va a llamar Partition Data. ¿Okay? Y vamos a crear esa base de datos. Y déjame borrarla porque tenía la base de datos creada ya. Ok, vamos a borrar esa base de datos rápidamente. Y la base está un poco ocupada porque yo estuve haciendo varios ejercicios con ella. Dice que está en uso. Hay una manera bien rápida de hacer esto. Lo que va a hacer es que va a un alter database, la base de datos que queremos, set single user with rollback immediate. Y esto lo que va a hacer es que va a eliminar todas las transacciones que hayan en esa base de datos y nos va a dejar que la borremos. Así que la base de datos ya no existe. Vamos a crear la base de datos nueva. Y si se fijan, la base de datos es una base de datos bien sencilla. Yo estoy creando una base de datos con un archivo de datos, que es el primario, y estoy creando una base de datos con un archivo de log. Y al archivo de log le di un max size de 1 GB, cosa de tener espacio para jugar con los datos que vamos a insertar hoy. Así que voy a crear la base de datos. Y una vez yo creé mi base de datos está disponible aquí. Si le doy refresh, vamos a ver que ahora mismo no hay ninguna tabla en esa base de datos. Así que vamos a cerrar este ejercicio y vamos a crear una tabla donde vamos a insertar ciertos registros. Voy a crear una tabla que se va a llamar Sales Order. Esta tabla no tiene particiones. Esta tabla es completamente estándar, tal y como usted crearía en cualquier base de datos. Y esta tabla va a contener el Sales Order ID, Sales Unique ID, que es un GUID. Puse un GUID simplemente para tener algunos datos que sean un poco más grandes. La fecha de la orden, el Seller ID y el Company ID. ¿Okay? Voy a crear esta tabla. Y esa tabla ya fue creada. Si vamos a nuestro servidor de nuevo y le doy refrescar, tenemos la tabla dbo.salesorder. Así que vamos a cerrar este ejercicio y vamos al tercero. Si se fijan, los ejercicios que van a obtener los van a obtener con un número, cosa de que los corran en ese mismo orden. ¿Okay?
Y ahora yo quiero popular cierta cantidad de datos en esa tabla. ¿Okay? Yo creé este script para crear datos random, y este script lo que hace es que yo digo que la compañía fue fundada en el 2000. Las compañías fueron fundadas en el 2009, en el febrero 10 del 2009. Esa es la fecha menor que voy a utilizar. Y voy a ir desde esa fecha hasta hoy, que es esta diferencia. Voy a hacer un loop para insertar ciertos batches a la misma vez. Y luego voy a ejecutar 10 sentencias que son idénticas, para insertarlas de 10 en 10. Y estas sentencias lo que tienen es un date add, o sea, quiero añadir un número random desde el que la compañía fue creada hasta hoy. Luego quiero insertar un número random, o sea, un número aleatorio, desde el 1 al 25, y un número aleatorio desde el 1 hasta el 1000. Y eso es para el Company ID y el Seller ID. Y eso lo voy a hacer 10 veces en un loop de 100.000. Voy a poner a correr esto. Esto va a insertar aproximadamente 1.000.000. Puede que falle, puede que inserten menos si se duplican algunos récords en el primary key. ¿Ok? Así que voy a insertar esto. Y esto se tarda aproximadamente 1 minuto, minuto y medio en ejecutar. ¿Ok? Así que mientras esta sentencia se esté ejecutando, vamos a hablar un poco de por qué particionar. Particionar es la manera eficaz de usted lidiar y de usted organizar una tabla que sea grande, o sea, que tenga millones y millones de registros. Pero también es la manera eficaz de usted hacer que si su sistema solamente le importan los datos recientes, y por recientes digo de los últimos 2 años, usted puede hacer que SQL sea más efectivo, porque los datos que usted necesita siempre van a estar en la partición más cercana, y usted puede desarrollar sus particiones para que los datos siempre estén en la partición más cercana, y los datos que no son necesarios inmediatamente se encuentren en una partición alterna. Esto es bien efectivo. Esto nos ayuda mucho a poder entender cómo manejar los datos y cómo hacer que SQL Server trabaje de una manera más eficaz. Hoy vamos a hablar solamente de los conceptos básicos de partición. Partición es algo que su ingeniero de datos o su ingeniero de bases de datos debe conocer y debe dominar si usted desea trabajar con datos a nivel empresarial y a nivel Big Data. También es bien importante entender cómo trabajan los índices a nivel de partición, y eso es algo que lo vamos a tratar en el próximo miércoles de SQL. El miércoles de SQL hoy va a ser una serie de 2 partes. Hoy y el miércoles que viene. El miércoles que viene no, el próximo de arriba. Y así pues vamos a poder trabajar con los datos que estamos utilizando hoy el miércoles que viene. ¿Okay? Así que nuestro script está por terminar. Le queda algunos próximos 30 segundos más. Y estamos insertando aproximadamente 1.000.000 de registros dentro de esa tabla. ¿Okay? Una vez inserte el 1.000.000 de registros en esa tabla, vamos a hacer ciertas consultas y vamos a ver cómo nos afectaría tener las particiones adecuadas en esa tabla. ¿Dudas y preguntas hasta ahora? Nuestra consulta acaba de terminar, así que yo voy a cerrar esta consulta y voy a abrir el tercer archivo, que nos dice que queremos hacer un query de esa tabla solamente de solamente los archivos que los haya hecho el vendedor número 12 del 2016 en el año 2016. Frank, siempre se hacen a la misma hora. Ahora son a las 8 p.m. hora del este. ¿Okay? Así que yo voy a correr esta consulta, y cuando yo ejecuto esta consulta me dice que hay 3.371 registros que se encontraron del año 2016 al vendedor número 12. Y si se fijan, tenemos 78 milisegundos, que es algo bastante rápido.
por el hecho de que estoy trabajando local y por el hecho de que los datos no son muy grandes, son datos pequeños. ¿Okay? Pero ¿qué sucede? Ahora mismo tenemos 1.000.000 de registros dentro de esa tabla. Si yo hago un select count from sales order, voy a ver que tengo 1.000.000 de registros o cerca de 1.000.000 de registros. Tengo exactamente 1.000.000 de registros dentro de esa tabla. Así que al tener 1.000.000 de registros de esa tabla, yo recomendaría empezar a pensar acerca de cómo particionar esto. Y ahí es donde vienen distintos conceptos que vamos a explicar. ¿Okay? Así que voy a dejar esta consulta abierta. Pero para usted decidir cómo usted va a hacer particiones, usted necesita saber cómo se accesan los datos. Digamos que order date, que es lo que vamos a utilizar hoy, la fecha de la orden, es algo que se utiliza constantemente en todas las consultas. Queremos saber las consultas de hoy, de ayer, de mañana, del día anterior, el año pasado, del trimestre pasado. Así que order date sería una buena columna para hacer nuestras particiones. Y tengo una pregunta por aquí de Jordan Gómez. Dice, tengo una base de datos que tiene 3 archivos MDF. ¿Cómo hacer la partición de una tabla que es netamente transaccional y que tiene 2.2 millones de registros? Si te quedas aquí viendo el video vas a ver exactamente cómo lo vamos a hacer porque es algo de lo que voy a discutir ahora. ¿Okay? Así que tenemos una tabla. Esta tabla tiene 1.000.000 de registros. Y si hacemos un SP Help DB, vemos que nuestra base de datos tiene... Nuestra base de datos tiene 2 archivos. Tiene el log y tiene el primario. Así que ahora yo necesito dividir esa tabla en varios archivos, cosa de yo poder crear particiones. Y ahí es donde viene la próxima parte que vamos a discutir. Okay, vamos a ir aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es añadir todos los file groups, o sea, todos los grupos de fila que queremos. Y en este caso yo quiero hacer grupos de fila desde el año 2009 hasta el año 2020 porque yo quiero organizar mi tabla de 1.000.000 de archivos por año. O sea, yo quiero que cada año se encuentre dentro de su próximo grupo. Eso nos ayuda a que si yo estoy haciendo una consulta de hace un año atrás, yo puedo solamente hacer una consulta de esa partición y no tengo que estar yendo por todas las demás particiones. ¿Okay? Vamos a ver cómo se hace ahora. Primeramente vamos a añadir todos los file groups y el comando es bien sencillo, es alter database, el nombre de su base de datos, y luego vamos a hacer un add file group y vamos a añadir todos los file groups que yo quiero. En este caso yo quiero añadir desde el 2009 hasta el 2020 y yo voy a añadir todos esos file groups. ¿Okay? Ejecuté todo eso y ahora tengo todos los file groups. ¿Cómo yo sé si tengo los file groups? El query número 5 hace un select desde la tabla sys.filegroups donde el tipo sea FG. FG es file group. Y aquí nos permite ver todos los file groups que tenemos. Tenemos el primario, que es el que trae la base de datos de facto. Y luego tenemos todos nuestros file groups que acabamos de crear. Pero los file groups no tienen ninguna información todavía. Los file groups son simplemente un contenedor donde podemos poner los archivos que queremos asociar. Así que, para hacerles la vida un poco más fácil, yo creé este cursor. Y este cursor lo que hace es que va por cada uno de los file groups y crea una fila .ndf porque es una fila secundaria. ¿Ok? Y nos crea una fila donde podemos entonces asociarla al file group. ¿Okay? Así que yo voy a correr este cursor y si se fijan este cursor lo que tiene es un SP execute SQL. Y para los que no saben lo que hace esto, en mi canal de YouTube hay un video de Dynamic SQL. Yo les recomiendo que lo vean si es que van a estar haciendo este tipo de consultas. Así que yo voy a ejecutar esta sentencia. Y esta sentencia se va a tardar un poquito por el hecho de que está yendo a mi disco y creando una fila. ¿Ok? Se tardó 5 segundos. Ahora
yo quiero verificar que mis archivos se hayan creado. Vamos a correr un sphelpdb. ¿Okay? Al yo correr un sphelpdb, ahora mi base de datos contiene el partition data, que fue el que creé cuando creé la base de datos. Contiene el partition data log, que fue el que creé cuando creé la base de datos. Y tiene todos los partition cells, que son los archivos donde mis particiones viven. Y si se fijan, todos tienen un .ndf, o sea, son archivos de datos secundarios. Ahora mismo ya yo estoy listo para empezar a manejar mis particiones de esa tabla. Y vamos a discutir dos conceptos básicos de partición. Uno es la función de partición y el segundo es el esquema de partición. ¿Okay? Así que vamos a discutir esos dos para entender cómo funciona. Primero se encuentra nuestro esquema, nuestra función. Y la función no es otra cosa que decirle a SQL Server: yo quiero que cuando insertes los datos utilices esta función para saber dónde van mis datos. ¿Okay? Y la función y el esquema llevan una relación directa. O sea, yo digo create partition function, le voy a asignar un nombre a la partición y luego voy a poner en paréntesis el tipo de datos que va a evaluar esa partición. Como dijimos que vamos a utilizar el order date, tiene que ser date, porque ese campo es date. Y luego dice as range como un rango de izquierda, y le voy a explicar por qué de izquierda ahora, para los valores. ¿Qué sucede? Al yo decir as range left, estoy diciendo yo quiero que empieces a evaluar de izquierda a derecha. Y eso lo que va a hacer es que SQL Server va a analizar en dónde van esos campos. Cuando usted vea estos valores que están aquí, usted no los vea como encasillados. Usted véalo como líneas. ¿Qué quiere decir? Que esta línea que dice 2010-0101 realmente en el esquema va entre 2009 y 2010. Es el valor en donde el rango del 2009 acaba. Porque SQL Server va a empezar a evaluar de izquierda a derecha. Si usted pone 2009-0101 aquí, los datos del 2009 van a terminar en el 2010. Porque SQL empieza a evaluar y hasta que encuentra el primer rango. Y ahí es donde entonces empieza a utilizar el esquema. Si ustedes se fijan bien, en la función de partición yo tengo del 2010 al 2020. Pero en mi esquema de partición yo tengo del 2009 al 2020. Porque los valores que se encuentran en esta línea que está aquí realmente van entre dos valores de aquí. Entre 2009 y 2010 va el primero, entre el 2010 y 2011 va el segundo. Y prácticamente lo que le está diciendo a SQL Server, de izquierda a derecha, evalúa en qué partición voy hasta que encuentres la pared. O sea, hasta que encuentres dónde se acaba mi rango. Así que si yo tengo un valor que es del 2009, cuando SQL Server empieza a evaluar, se encuentra esa primera línea y dice, ah, no, espérate, va dentro del 2009. Porque no puede pasar de esta línea. O sea, va a poner los datos de 2009 en la línea del 2009. Si yo utilizara 2009 aquí, lo pondría en la segunda por el hecho de que esto funciona como paredes, o sea, como verjas para que los datos no puedan pasar al próximo file group. ¿Dudas y preguntas hasta ahora? Tengo una pregunta de José que dice: Carlos, ¿cuál es la diferencia entre select count from tabla y select count from tabla? Ninguna. Hacen exactamente lo mismo. Si pones select count asterisco y select count 1, hace exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Así que lo primero que vamos a hacer es crear nuestra partición. Vamos a crear la partición y decimos create partition function
Sales Partition by Year, o sea, partición de ventas por año, con un tipo de dato de fecha, no fecha y tiempo, fecha, en un rango de izquierda a derecha para los valores que siguen en esta lista. Y creé mi función. Ahora voy a crear mi esquema. Y como expliqué, el esquema siempre va a tener uno más de lo que tiene la función, porque el esquema tiene si empiezas o si terminas. Si mi función fuera de derecha a izquierda, entonces tendría que tener 2021 y 2009. Por el hecho de que empezaría a evaluar desde el 2020 hacia abajo, descendente prácticamente. Así que yo voy a evaluar ahora. Voy a poner mi esquema de partición y hacemos un Create Partition Scheme, Sales Data Scheme, y es bien importante que se acuerden de estos valores porque los vamos a utilizar al crear la tabla. Como partición de Sales Partition by Year hacia, y entonces me dice todos los valores. Bien importante, estos valores que se encuentran aquí son los nombres de los file groups que usted creó. ¿Ok? Ramírez, te recomiendo que cuando se acabe el video vayas viendo un poco más atrás, porque si voy completamente hacia el principio perdemos el hilo, pero prácticamente lo que hace es organizar tu tabla de una manera que SQL Server no tenga que trabajar tanto para consultas en tablas grandes, millones de registros. Así que estoy creando una partición y si se fijan, estos valores que se encuentran aquí son los valores de los file groups que yo creé, no de las filas, de los file groups. O sea, le estoy diciendo a SQL, quiero que los valores que encuentres, cuando encuentres un rango donde corresponda, lo pongas dentro de ese file group. Y el file group ya tiene un archivo asignado. Así que dentro de mi partition scheme, yo voy a crear mi partition scheme. Y ahora tengo una función de partición y un esquema de partición que va al acorde uno con el otro. Ahora vamos a crear nuestra tabla de particiones. Esta tabla es como yo recomiendo que usted haga el movimiento de datos. Es que usted cree una tabla con una tabla particionada y luego usted coja los datos de la tabla que no tiene particiones y los mueva dentro de esta tabla y luego hace el rename que tenga que hacer. Así es mucho más eficaz y mucho más seguro que intentar particionar una tabla en vivo. ¿Ok? Así que voy a crear una tabla y la tabla se llama el Sales. Y tengo Sales ID, que es una identity de 1 a 1. Tengo un Sales Unique ID, es igualito a la tabla anterior. Alberto, contesto tu pregunta en un segundo. Tengo Order Date, que es no nulo, porque la necesito para la partición. Tengo Seller ID y Company ID. Pero luego yo creo una llave primaria y si se fijan, la llave primaria es compuesta. Tengo dos columnas en mi llave primaria. ¿Por qué tengo dos columnas en mi llave primaria? Porque la llave de partición tiene que ser parte de la columna primaria de la tabla. Para evitar colisiones, yo hice que mi llave primaria fuera el Sales ID y el Order ID. El Sales ID es una llave generada, o sea, es una identity, lo que me va a ayudar a evitar duplicados y que yo pueda tener más de una orden en la misma fecha. ¿Ok? Pero si se fijan, hay una cláusula que dice on. Y ese on me está diciendo, quiero que crees esta tabla y le estoy pasando el esquema de particiones. ¿Por qué? Porque una tabla regular se crea en primary. ¿Ok? Pero en este caso yo no quiero crear en primary. En mi file group es dinámico. Donde terminan mis datos va a depender de lo que la función de partición y el esquema de partición decidan. Así que al momento de yo crear mi tabla, uso la llave on y le paso el esquema de datos y dentro de paréntesis le pongo la columna que estoy utilizando como llave de partición. Y eso lo que hace es que en cada insert de cada registro se corre esa función y SQL Server sabe en cuál de los file groups corresponde sus datos.
¿Ok? Así que vamos a crear esta tabla. Se creó la tabla. Una tabla se crea igualito que las demás, ¿ok? La única diferencia es que esa tabla ahora tiene un conjunto de file groups subsiguiente. Para contestar preguntas rápidamente, Alberto Quintana pregunta: hola Carlos, ¿en qué versión de SQL Server se puede crear particiones? Particiones se puede crear desde 2008, si mal no me equivoco, en Enterprise Edition, y a partir de 2017 en adelante se volvió una función de estándar. Así que si quieres utilizar particiones, tienes que tener Enterprise en versiones 2016 hacia abajo, o Standard Edition en versiones 2017 en adelante, con algunas restricciones que las vamos a hablar en la clase próxima. Y José pregunta: Carlos, las particiones se puede hacer con SQL Server instalado en Linux. Esto que estás viendo ahora mismo es instalado en Linux. Yo uso Docker Container y lo uso dentro de Linux, así que lo que estás viendo es SQL Server en Linux, ¿ok? En Ubuntu específicamente. Y es compatible con Ubuntu, es compatible con Red Hat y es compatible con Windows. Yo no utilizo SQL Server en Windows en mi Docker para evitar consumir tanto espacio que Windows consume. Así que ya tengo mi tabla creada. Una vez tengo mi tabla creada, ahora lo que tenemos que hacer es escoger los datos que se encuentran en mi tabla de Sales Order y pasarlos a mi tabla de Sales. Así que voy a cerrar esta consulta y voy a mover los datos. Y lo que voy a hacer es algo bien sencillo. Es simplemente voy a prender el Set Identity Insert, por el hecho de que yo quiero traer mis llaves tan idénticas como están en mi otra tabla y ponerlas dentro de esta. ¿Okay? Y si se fijan, es un Insert Select idéntico como ustedes lo harían en cualquier tabla. ¿Okay? No hay nada distinto, no hay que hacer ningún cambio para insertar en una partición, no hay que hacer nada. Eso funciona automático porque la tabla vive encima de la partición y el esquema de particiones que distribuye los registros al file group que corresponden automáticamente. Así que yo voy a ejecutar esta sentencia, y esta sentencia va a coger el millón de registros que se encuentran en una tabla y los va a poner en la otra. Se tardó 3 segundos, ya terminamos. Y ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. ¿Okay? No hay nada especial en el insert, como dije. Prendí el identity insert, apagué el identity insert a lo último. Ok, yo voy a hacer un query igualito que como lo hice en la otra, y tengo mis 3371 records tal y como los tenía anteriormente, y se tardó 4 milisegundos menos. Eso no es mucho por el hecho de que mis datos en esta tabla son pequeñas. Yo no tengo varchar 4000, no tengo archivos, no tengo registros grandes. En consultas donde los archivos sean grandes, usted va a ver una mejoría significativa porque es menos la cantidad de datos que tienen que procesar. Pero no es tan solo por velocidad, es por escalamiento. Queremos que nuestra base de datos crezca y crezca de una manera saludable. Y una de las cosas que partición nos ayuda es que si usted tiene los archivos, usted puede coger esos archivos y distribuirlos en distintos discos, y así una base de datos una tabla que crece mucho en un año, usted puede tener esos archivos en esa partición, y luego coger esa partición y moverla a otro disco el año que viene y poner entonces la partición nueva en el disco grande. Y usted puede trabajar con el real estate, o sea, con la cantidad de espacio que tenga en su ambiente utilizando particiones. Así que los datos fueron insertados en esa tabla, y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre la tabla particionada y la tabla regular. Y hay una consulta que tengo aquí, y esta consulta es para verificar las particiones. ¿Okay? Yo voy a correr esta consulta, y si se fijan, estoy utilizando una función que dice signo de dólar, punto partición. Esto es una función de SQL Server donde yo puedo decir: oye, basado a esta columna, dime en qué número de partición se encuentran mis datos. Y así yo puedo saber cuántas líneas tiene cada partición dentro de SQL Server. Hay otra manera de obtener esos datos, que es utilizando una tabla, pero esa tabla no cambia a menos que usted haga un rebuild de los índices para entonces ya actualizarse, porque es una vista dinámica.
Así que yo voy a correr esta partición. Y esta partición tengo un total de 1000 porque estoy utilizando Group by Rollup. ¿Ok? Y si se fijan en la partición de 2009, hay 77.111 líneas. En la de 2010 hay 85.993 líneas. Y yo puedo ver todas mis 12 particiones que inserté ahí dentro. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Ok. Vamos a hacer algo un poquito distinto. Vamos a actualizar datos. ¿Qué sucede? Cuando usted actualiza datos y usted cambia un dato que sea en la columna que se utiliza para la partición, ese registro se va a mover físicamente a otra línea, a otro archivo. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Así que yo voy primeramente. ¿Una tabla en partición es una tabla que esté en memoria? No. Emanuel, una tabla de partición es una tabla que vive en disco y las particiones son distintos archivos en distintos grupos de filas en el disco. Una tabla en partición no tiene que ver nada con tablas en memoria. Es una manera de organizar y de llevar una arquitectura más distribuida en tablas que pueden representar mucho bloqueo por la cantidad de registros que tenga. Así que si usted tiene una tabla que tiene registros en los millones o trillones, usted necesita particionarla para entonces así poder facilitarle a SQL Server obtener los datos de manera más rápida y más eficiente sin tener que navegar datos antiguos que tal vez usted no necesite en el momento. ¿Ok? Así que lo primero que yo quiero hacer es poner todos mis datos en una base de datos, en una tabla temporal. ¿Okay? Y yo voy a hacer un select start from file group size y tengo esa tabla temporera que acabo de crear que me dice que mi partición número 1 tiene 7711 registros. ¿Okay? Así que ahora yo quiero encontrar el primer registro de 2009 y es el registro, mira, el Sales ID número 1. Vamos a poner el Sales ID número 1 y le voy a añadir un año. O sea, eso va a hacer que mi registro ya no esté en el 2009, ahora se encuentra en el 2010. Cuando yo ejecuto ese registro y yo hago un select top 1 donde el Sales ID es igual a 1, ahora me dice que ya mi registro no se encuentra en la partición número 1, ahora se encuentra en la partición número 2. Si yo hago un select en base al primero y el anterior, y todos estos registros los van a tener en el video, si se fijan, el registro número 1 antes tenía 700, ahora tiene 77.110 y antes tenía 77.111. Y el file group 2 antes tenía 85.000, ahora tiene 85.994 y antes tenía 85.993. ¿Ok? Lotus pregunta: ¿cómo pudiera afectar a un ERP una partición de una tabla? Yo voy a ser bien honesto. Sin importar si es un ERP, un SAP, lo que usted esté trabajando, yo le diría que usted trabaje la arquitectura de datos pensando en los datos, en la cantidad de datos que usted va a trabajar y no necesariamente en el tipo de plataforma que usted va a manejar. Porque al fin y al cabo la importancia es la integridad de los datos y no necesariamente el tipo de plataforma que usted está trabajando. Así que todo va a depender de cuán grande sea su base de datos, cuánto crezca o el potencial de crecimiento de esas tablas. ¿Ok? Emanuel dice, o sea que la tabla de partición es una tabla temporal. No. La tabla de partición es una tabla física
Y la función de partición es una tabla física, ¿ok? Aquí no hay nada temporal en nada de lo que tiene el partición. Todo lo que estamos hablando es totalmente físico y es una función que determina en cuál de los file groups que acabamos de declarar se va a poner la información. Garner pregunta cómo definir range left-right en una tabla de millones de datos. Depende cómo sean tus datos. Si usted tiene datos ascendentes o descendentes. Si tú quieres poner los datos más nuevos al frente y los datos más viejos atrás, yo utilizaría right, porque así entonces pongo todos mis datos más nuevos al frente y todos mis datos más viejos a la parte de atrás. Si estoy evaluando secuencialmente tal y como vienen de manera ordinaria, entonces utilizaría left. Pero no hay una receta mágica para left o right. Todo va a depender del diseño de tu base de datos, de cómo accedas los datos, de cómo tus consultas utilicen esa llave para obtener los datos. Así que todo depende de muchos factores y no hay una manera definitiva de cómo utilizar el range left o right, sino que es evaluando el uso de tus datos y qué te conviene más, cómo te conviene organizar tus datos. ¿Okay? Así que, volviendo a lo que estábamos de actualizar la data, si vemos, al actualizar los datos, automáticamente ese archivo ya no vive físicamente dentro de la partición número 1, ahora vive en la partición número 2, que es la del 2010. Así que hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta cómo vamos a manejar los datos. Porque si decidimos que queremos mover 10 millones de registros de una partición a la otra, tenemos que tener en cuenta que esos 10 millones de registros van a pasar físicamente de un archivo en disco a otro. Así que no tan solo hay que decir, todo es beneficio, todo es performance, estamos haciendo nuestra base de datos mucho más rápida. Tenemos que tener en cuenta que al mover los datos, el movimiento ahora no es lógico, también es físico. Así que si usted va a hacer una migración de datos o usted va a correr un update en una columna que se utiliza para partición, tenga cuidado qué hora del día lo hace, en qué disco está corriendo su base de datos y todas esas otras cosas que pueden hacer que usted tenga un periodo de degradación en lo que esos archivos cambian de una partición a otra. Así que las particiones, y para ir cerrando el tema, las particiones son algo fantástico, ¿ok? Son algo fantástico y son algo que nos ayuda a manejar el crecimiento de nuestras bases de datos de una manera efectiva y nos ayuda a no poner todas nuestras archivos y todos nuestros datos en una sola fila. Una de las grandes ventajas de partición es que si usted sufre de algún tipo de corrupción en su base de datos y usted utiliza partición y se dañó una partición, usted no pierde, el potencial de perder muchos datos es menor porque se está afectando una partición y no su partición primaria. Pero son cosas que hay que tener en cuenta al momento de elegir el diseño de partición. ¿Okay? Jaime Espinosa pregunta, ¿esta opción de particionar la tabla es mejor definir o migrar a una base de datos histórico o son opciones completamente diferentes? Son opciones totalmente diferentes, pero pueden ser cercanas. Las particiones se pueden marcar como read only. Si usted tiene datos históricos, usted puede tener una partición que solamente le permita leer y una vez los datos llegan a esa partición no pueden ser modificados. ¿Okay? Pero son cosas totalmente distintas. Tablas históricas tienen sus ventajas, tienen sus desventajas y eso las discutimos en un video en mi canal de YouTube que hice Temporal Tables. Eso te recomiendo que vayas y lo veas para que entiendas un poco más de cómo trabaja la tabla temporal. Pero nos permite, particionar nos permite crear ciertas restricciones en el acceso a modificar datos si utilizamos ciertas de las funciones read only. En la clase que viene vamos a hablar un poco más de indexación. Para tablas particionadas y de ciertas funciones que están disponibles solamente en Enterprise, como es la función de procesar índices paralelos al usted utilizar partición. Y esas son funciones que solamente se encuentran en Enterprise, inclusive en 2017. Y a menos que usted no esté corriendo un data warehouse o un lago de datos
usted realmente no va a evaluar índices paralelamente. Pero eso lo vamos a hablar en la próxima clase, que es en 2 semanas a partir de hoy. Gabriel pregunta, ¿se puede particionar una tabla existente? ¿Podrías particionar una tabla existente? Yo no recomiendo particionar la tabla existente. Yo te recomiendo migrar los datos a una tabla que ya contenga el esquema de migración, o sea, el esquema de partición, por cuestión de seguridad. Tú no quieres intentar particionar una tabla existente y que tu tabla se corrompa. ¿Okay? Omar Alguín pregunta, ¿una tabla con 10 millones de registros se puede particionar? Yo tengo particiones en mis tablas de 700 o 800 millones de registros. Específicamente para esos particionamientos. Es para poder segregar esas tablas con muchos millones de registros y que SQL Server no tenga que leer constantemente los mismos millones de registros. ¿Okay? Particionar una tabla existente, yo recomiendo mover los datos a una tabla nueva y luego hacer todo el proceso de refactor, rename para que la tabla se llame como se llamaba la anterior. Es una manera más segura de transportar sus datos y de evitar el corromper un file group al momento de hacerlo. ¿Okay? A nivel de sistemas de archivo, perdóname, Marco Chávez pregunta, ¿puede pasar que consideras de manera correcta el crecimiento y no en la evaluación de la fecha y no cabe ninguna partición? Tu última partición en tu left or right es donde los archivos van a caer si no encontrara un rango. O sea, si yo digo que hasta el 2020 va a caer en el archivo del 2020 y llego al 2021 y no creo una partición para el 2021, mis archivos del 2020 van a seguir siendo del 2021, van a estar almacenados en el 2020 porque no encontró ese boundary, o sea, esa verja que le permite pasar al 2021. So, todo lo que exceda la última partición va a estar en la última partición. ¿Okay? Jaime Espinosa pregunta, a nivel de sistemas de archivos, ¿cuándo creas estas particiones? Se generan para, por ejemplo, 11 archivos MDF en disco y esto se replica en los servidores que se configuran como espejo. Partition y replication tienes que tener mucho cuidado. Yo no recomiendo utilizar mirroring. Mirroring es una tecnología vieja y yo no recomiendo utilizarla. Pero si estás utilizando replication, hay ciertas cosas que tienes que configurar para que la replicación en tus particiones sea efectiva, ¿ok? Pero eso es una clase mucho más avanzada y si me pongo a explicar replicación dentro de particiones no terminamos hoy. Pero hay una manera de hacerlo y tiene que ver cuando creas tu publisher, tienes que marcar que esa tabla tiene particiones, ¿ok? José, como expliqué al principio, los archivos de SQL van a estar en un link en el video de YouTube cuando se suba. ¿Alguna otra duda, pregunta? Estamos llegando casi al final. Me alegra que hayan hecho muchas preguntas. Dice, hola, buenas noches. ¿Qué tal útil es la partición de tablas en Azure o en RDS? Es igual de efectivo. Yo tengo bases de datos en RDS y utilizo particiones porque me ayuda a controlar el compute, o sea, el computaje que utilizo al momento de utilizar mis recursos, porque no tengo que navegar todos los distintos registros en un solo archivo, sino que me permite crear esas particiones. La única diferencia es que el syntax para crearlo es un poquito distinto porque no tienes acceso a el sistema operativo. Tienes que en RDS tienes que usar un procedimiento almacenado que RDS te permite, que es para crear la partición. Y en Azure pues es un poquito distinta el syntax. ¿Okay? Cuando una tabla, Emmanuel dice, cuando una tabla que está particionada está corrompida, ¿qué puede ocasionar con los datos? Hay muchas cosas que pueden pasar. Usted puede recuperar todo, usted puede perder mucho. Es igual de malo que cuando se corrompe una tabla no particionada. La única diferencia es que, como decimos en Puerto Rico, no tienes todos los huevos en la misma canasta. Al tener los datos distribuidos en muchos registros, si por alguna razón tu registro fuera irrecuperable, solamente perdiste lo que se encontraba en esa partición. Así que te minimiza un poco el riesgo de perder datos a nivel mayor. ¿Duda? ¿Pregunta?
Estamos llegando ya casi al final. Les voy a dejar aquí la página de introducción para que puedan ver dónde están los canales de YouTube y el website. Yo les recomiendo que vayan y verifiquen y se suscriban para cuando yo suba los videos pues los puedan ver. Recuerden seguir la página del grupo Aprendiendo BD con SQL en Instagram. Jaime Espinosa Cabezas dice: ¿esta opción en AWS RDS funciona igual o hay configuraciones adicionales? Hay unas configuraciones adicionales en cuestión a cómo llamas la creación de los archivos, porque tienes que usar un procedimiento almacenado nativo de RDS que te permite crear los file groups. ¿Okay? Y Garner, muchísimas gracias. Así que hasta aquí la charla de hoy. Gracias a todos los que se dieron cita y asistieron. Cualquier duda o pregunta, como digo siempre, háganla en el grupo. Porque al usted hacer una pregunta en el grupo, podemos entonces aclarar las dudas que otros compañeros también tengan. Dije anteriormente, sigan los canales de YouTube, en Instagram. Y cualquier duda o pregunta, siéntanse en la confianza de preguntar, ya sea en el grupo o en el canal. Y así pues, todos aprendemos y todos crecemos, ¿ok? Así que hasta aquí la charla de hoy. Los espero en 2 semanas. Como expliqué anteriormente, las charlas van a ser bisemanal. Y dentro de 2 semanas voy a estar discutiendo un proceso un poquito más avanzado de particiones, que sería entonces los índices y unas cuantas funciones que son más empresariales. Así que hasta aquí por hoy y buenas noches.